Ocultos durante siglos bajo las arenas de Egipto, un conjunto de escrituras misteriosas resurgiría algún día para desafiar todo lo que creíamos saber sobre el cristianismo primitivo, el alma y lo divino. Estos son los evangelios gnósticos, textos espirituales que hablan de conocimiento secreto, de la divinidad interior y de una batalla cósmica entre la luz y la ignorancia. Rechazados por la Iglesia primitiva y etiquetados como heréticos, estos escritos ofrecen una visión radicalmente diferente de Jesús, la salvación y el viaje del alma. En este video, desentrañamos la historia completa de los evangelios gnósticos, desde sus orígenes místicos hasta su sorprendente supresión y, finalmente, su redescubrimiento en el siglo XX. Si alguna vez has sentido que hay algo más profundo en el camino espiritual de lo que nos han contado, no estás solo. Mucho antes de que la fe cristiana se consolidara en las instituciones que conocemos hoy, el paisaje espiritual del mundo antiguo era increíblemente diverso y dinámico. Entre los grupos más fascinantes de los primeros cristianos estaban los gnósticos, un movimiento místico cuya creencia central era que la salvación verdadera solo podía alcanzarse a través del conocimiento interior, o lo que ellos llamaban gnosis. Pero no se trataba de un conocimiento intelectual o académico. Era un conocimiento espiritual profundo, transformador, una experiencia directa del alma con lo divino. Para los gnósticos, el universo no era solo un campo de batalla entre el bien y el mal, sino una realidad dividida entre el espíritu y la materia, entre la verdad y la ilusión, entre la luz y la oscuridad. Ellos creían que el mundo material, este mundo físico en el que nacemos, sufrimos, trabajamos y morimos, no era la creación de un Dios perfecto y amoroso, sino de un ser inferior, ignorante y limitado conocido como el demiurgo. Este ser, identificado a veces con el Dios del Antiguo Testamento, no era malvado en un sentido diabólico, pero sí profundamente defectuoso. Creía ser el Dios supremo, pero estaba ciego a las realidades espirituales superiores que lo trascendían. Esta visión cosmológica era revolucionaria. En lugar de enseñar obediencia a una autoridad externa, los gnósticos insistían en que la chispa divina ya habitaba dentro de cada ser humano. El verdadero problema no era el pecado, sino la ignorancia. Somos seres divinos atrapados en un mundo roto, mantenidos dormidos por las ilusiones de la vida material. Nuestra misión no era adorar ni temer, sino despertar, recordar y regresar al reino espiritual del que originalmente proveníamos. ¿Y quién era Jesús para los gnósticos? No era un sacrificio humano enviado para redimir a la humanidad, sino un maestro de sabiduría divina, un revelador de conocimiento oculto, un guía hacia la verdad interior. En los textos gnósticos, Jesús habla en parábolas profundas, enigmáticas, que invitan a la reflexión y a la introspección. No exige fe ciega, invita al cuestionamiento, a la transformación personal, a la revelación interior del alma. Este camino espiritual no estaba reservado a los sacerdotes o a la élite religiosa. Cualquier persona podía alcanzar la gnosis, hombres o mujeres, ricos o pobres, educados o analfabetos, si estaba dispuesta a buscar con sinceridad y profundidad. De hecho, varios evangelios gnósticos destacan el papel de mujeres como María Magdalena, quien no aparece como una pecadora arrepentida, sino como una discípula iluminada, cercana a Jesús y profundamente conocedora de los misterios del alma. En el Evangelio de María, ella enseña a los demás discípulos sobre el ascenso del alma después de la muerte, revelando visiones que confunden incluso a Pedro, el símbolo de la futura iglesia institucional. Pero ideas tan poderosas y liberadoras no podían evitar el conflicto. Cuanto más crecía el cristianismo y más intentaba establecer una identidad unificada, más peligroso se volvía el mensaje gnóstico.
A ojos de los líderes eclesiásticos, los gnósticos representaban un desafío no solo teológico, sino político. En lugar de aceptar una doctrina fija, promovían la experiencia personal. En vez de jerarquía, proponían libertad espiritual. Esto era inaceptable para quienes buscaban una fe organizada, controlada y alineada con el poder del imperio. Así comenzó una batalla silenciosa, pero implacable, por el alma del cristianismo. A partir del siglo II, figuras como Ireneo de Lyon, Tertuliano y Hipólito de Roma escribieron extensos tratados, condenando a los gnósticos. Los acusaban de herejía, de distorsionar el mensaje de Cristo, de dejarse seducir por el orgullo espiritual. En sus ojos, los gnósticos eran peligrosos, no porque estuvieran equivocados, sino porque eran difíciles de controlar. Y sin embargo, los gnósticos persistieron. En comunidades pequeñas y marginadas, continuaron copiando sus evangelios, celebrando sus rituales secretos, compartiendo sus visiones. Pero el poder institucional crecía rápidamente. En el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino y la convocatoria del Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se dio el paso final hacia la unificación del dogma cristiano. Se estableció una ortodoxia oficial, una lista fija de creencias, de escrituras aceptadas, de prácticas sancionadas. Todo lo demás fue declarado herético. Los textos gnósticos fueron prohibidos, sus lectores perseguidos, sus comunidades disueltas. Muchos de sus escritos fueron quemados públicamente o destruidos para siempre. Pero algunos, sabiendo que sus palabras contenían un fuego que no debía apagarse, los ocultaron. En vasijas de barro, en cavernas desiertas, enterraron los libros con la esperanza de que, en una era futura, alguien los encontrara y escuchara sus voces una vez más. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante más de 1000 años, la voz gnóstica fue silenciada. La historia del cristianismo fue contada solo por los vencedores, por los custodios de la ortodoxia. La imagen de Jesús quedó reducida a la de un salvador pasivo, un ícono de obediencia y sacrificio. Se borró la posibilidad de que su mensaje hubiera sido también un llamado al empoderamiento interior, a la liberación espiritual, a la iluminación personal. Pero los textos gnósticos no desaparecieron, solo estaban dormidos, esperando un momento en que la humanidad estuviera lista para mirar más allá del dogma, para cuestionar la versión oficial y para buscar la verdad donde siempre ha estado, dentro del alma humana. En diciembre de 1945, en un rincón polvoriento y olvidado del desierto egipcio, cerca del pequeño poblado de Nag Hammadi, ocurrió un suceso que transformaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo y del camino espiritual de la humanidad. Un campesino local llamado Mohamed al-Samman, mientras buscaba fertilizante entre los acantilados de Jabal al-Tarif, tropezó con una gran vasija de barro sellada, enterrada en lo profundo de la tierra. Al principio, dudó en abrirla. En la tradición popular de la región, se decía que este tipo de jarras antiguas podían contener espíritus malignos, y romperlas podía desatar una maldición. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Cuando finalmente la rompió, no liberó ningún demonio. En lugar de eso, encontró 13 códices antiguos, encuadernados en cuero, cuidadosamente conservados y ocultos durante casi 1600 años. Lo que sostenía en sus manos no era simplemente un conjunto de libros viejos, era una biblioteca espiritual, una colección de textos sagrados que habían sido prohibidos, perseguidos y prácticamente borrados de la historia. Lo que había descubierto era una puerta al conocimiento olvidado, una cápsula del tiempo que contenía las voces perdidas de una corriente espiritual aplastada por la historia oficial. Estos códices contenían más de 50 escritos diferentes,
muchos de los cuales eran completamente desconocidos hasta ese momento. Tenían títulos extraños, provocadores, místicos. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, la Sofía de Jesucristo, el Apocalipsis de Adán, entre otros. No eran simples repeticiones de las narrativas bíblicas conocidas. No eran variantes superficiales del cristianismo ortodoxo. Eran textos profundamente diferentes, que ofrecían otra visión de Jesús, del alma, del universo y del propósito de la existencia humana. Lo que hacía estos textos tan revolucionarios no era solamente su antigüedad, sino su mensaje. Eran escritos de los gnósticos, aquellos místicos espirituales que habían sido declarados herejes por la Iglesia en los primeros siglos de nuestra era. Durante siglos, los estudiosos pensaron que sus enseñanzas se habían perdido para siempre, ya que solo sobrevivían referencias fragmentarias escritas por sus enemigos. Pero ahora, por primera vez en la historia moderna, podíamos leer directamente las palabras de los gnósticos, sin filtros, sin censura, sin reinterpretaciones dogmáticas. Uno de los textos más famosos hallados en Nag Hammadi fue el Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. No hay en él relatos sobre su nacimiento, su crucifixión, ni su resurrección. Jesús no aparece como un sacrificio, sino como un maestro iluminado, casi un sabio oriental, que guía a sus discípulos hacia la comprensión de su propia naturaleza divina. En uno de los pasajes más poderosos dice: «Si sacas lo que hay dentro de ti, eso te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, eso que no sacaste, te destruirá». Este no es un llamado a la fe ciega, sino una invitación al despertar interior. Este despertar es el eje de toda la visión gnóstica. Los textos describen cómo el alma humana ha descendido al mundo material, perdiendo su memoria, atrapada en un ciclo de ignorancia, deseo y sufrimiento. Pero la chispa divina sigue viva en lo profundo de nuestro ser, esperando ser encendida por el conocimiento verdadero. Los evangelios gnósticos no hablan de pecado original, sino de olvido original. La salvación no se encuentra en el perdón de un Dios externo, sino en recordar quiénes somos realmente. En estos textos se narran cosmologías complejas, donde el universo fue creado por seres espirituales llamados aeones, emanaciones del Dios Supremo. Uno de ellos, Sofía, la sabiduría, cayó de la plenitud divina y en su caída dio origen al demiurgo, el creador ignorante del mundo material. Esta historia mitológica, aunque extraña a nuestros oídos modernos, representa una poderosa metáfora. El mundo físico es una ilusión imperfecta, y nuestra verdadera realidad se encuentra más allá de la materia. El hallazgo de Nag Hammadi fue más que un descubrimiento arqueológico. Fue una revolución espiritual. Por siglos, el cristianismo había sido contado desde una sola perspectiva, la de los concilios, los emperadores y la iglesia oficial. Pero ahora aparecían estas voces disidentes, estas escrituras ocultas, que contaban otra historia, y su mensaje no era menos auténtico, era simplemente más inquietante, más profundo, más personal. El momento de este descubrimiento fue significativo. Ocurrió poco después de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo que acababa de presenciar los horrores del fanatismo, del autoritarismo y de la obediencia ciega a sistemas destructivos. En ese contexto, los evangelios gnósticos, con su énfasis en la libertad interior y el conocimiento espiritual, ofrecieron una alternativa luminosa a la oscuridad de la historia reciente. Había en ellos un eco de esperanza, una promesa de redención no desde afuera, sino desde dentro del alma humana. Pero el camino para estudiar estos textos no fue fácil. Después de su hallazgo, los códices pasaron por traficantes de antigüedades,
coleccionistas privados e incluso monasterios. Durante años estuvieron inaccesibles para la mayoría de los investigadores. No fue hasta la década de 1970 que se publicaron las primeras traducciones completas al inglés, y solo entonces el mundo pudo empezar a comprender su verdadera magnitud. Desde entonces, el interés por los evangelios gnósticos ha crecido exponencialmente. Psicólogos, teólogos, filósofos y buscadores espirituales de todas las tradiciones se han sentido atraídos por estos escritos. El renombrado psicólogo Carl Jung, por ejemplo, encontró en ellos una correspondencia profunda con sus propias ideas sobre el inconsciente, los arquetipos y la transformación interior. Para Jung, los gnósticos fueron los primeros psicólogos del alma, los místicos que supieron leer los símbolos del espíritu humano antes que nadie. Hoy, los textos de Nag Hammadi no son vistos simplemente como curiosidades antiguas. Son considerados por muchos como guías espirituales atemporales que revelan un camino alternativo, libre de dogmas, hacia la verdad. Hablan del despertar del alma, del regreso a la fuente, del viaje interior hacia la plenitud. Y en un mundo cada vez más desconectado de lo sagrado, cada vez más dominado por la tecnología, el materialismo y la superficialidad, su mensaje resuena como una campana que llama al alma dormida a despertar. Los gnósticos sabían que su mensaje era peligroso, no porque fuese falso, sino porque no podía ser controlado. Por eso sus libros fueron enterrados, no para olvidarlos, sino para protegerlos. Y ahora, siglos después, han regresado. No por casualidad, sino porque tal vez, solo tal vez, el mundo finalmente está listo para escuchar. Las enseñanzas de los evangelios gnósticos son radicalmente diferentes a todo lo que se encuentra en los textos canónicos del cristianismo. Mientras que el Nuevo Testamento pone el énfasis en la salvación externa a través de la fe en Jesús como el Hijo de Dios que murió por los pecados de la humanidad, los textos gnósticos hablan un lenguaje completamente distinto, un lenguaje de transformación interior, de memoria divina y de experiencia directa con la verdad. Para los gnósticos, la salvación no ocurre después de la muerte, ni se alcanza mediante rituales o la obediencia a una institución religiosa. La verdadera salvación es un despertar profundo, un proceso en el que el alma recuerda su origen celestial y rompe el velo de la ilusión material. En el corazón del pensamiento gnóstico está la convicción de que cada ser humano contiene dentro de sí una chispa divina, un fragmento de la fuente eterna. Este Dios supremo no es el Dios celoso y castigador que se presenta en el Antiguo Testamento, sino un principio espiritual incognoscible, puro y perfecto, muchas veces llamado el Uno, el Padre verdadero o el Pléroma. En la cosmología gnóstica, este ser emana una serie de entidades espirituales llamadas aeones, cada una representando un atributo divino, como la sabiduría, Sofía, la verdad, la luz, la vida o el pensamiento. Sin embargo, en este proceso de emanación espiritual ocurrió una fractura. Uno de los aeones, Sofía, deseó conocer al Dios Supremo por sí misma, sin su complemento divino, y este acto causó un desequilibrio en el orden cósmico. Como resultado, dio origen a un ser imperfecto, el demiurgo, un creador ignorante que, creyéndose el único Dios, construyó el mundo material. Este mundo, con toda su belleza y dolor, no es malvado por completo, pero sí es una prisión espiritual, un lugar de olvido, donde las almas divinas quedan atrapadas en cuerpos físicos, desconectadas de su verdadero origen. Este mito, aunque simbólico, transmite un mensaje espiritual profundo. El mundo material que percibimos con los sentidos no es la realidad última. Es una simulación, una capa de ilusión que nos mantiene alejados de la verdad trascendente. En este escenario,
Jesús no viene como un sacrificio sangriento para redimir el pecado de la humanidad, sino como un portador de gnosis, un revelador de misterios, un maestro espiritual que desciende al mundo para despertar a las almas dormidas. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús no realiza milagros ni muere en la cruz. En cambio, pronuncia frases enigmáticas y poderosas como: «El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre viviente. Pero si no te conoces, vives en la pobreza, y tú eres esa pobreza». Este es un llamado profundamente revolucionario. No invita a seguir ciegamente a un Salvador externo, sino a iniciar una búsqueda interior que revele nuestra verdadera naturaleza divina. El Evangelio de María ofrece otra visión sorprendente. En este texto, María Magdalena es presentada como una de las discípulas más sabias y cercanas a Jesús. Ella no solo entiende su mensaje, sino que lo transmite con claridad espiritual, lo que provoca celos y resistencia entre los discípulos varones, especialmente Pedro. Aquí, María comparte visiones sobre el alma y su ascenso a través de los planos espirituales después de la muerte, superando las pasiones, el juicio y la ignorancia. Es un mapa místico del camino del alma hacia la libertad total. En el Evangelio de Felipe, la simbología alcanza un nivel aún más profundo. El mundo físico es descrito como una sombra, un reflejo imperfecto de la realidad espiritual. El conocimiento verdadero se representa como una unión íntima, como un matrimonio sagrado entre el alma y el espíritu. Este texto sugiere que los sacramentos tradicionales no son simples rituales, sino símbolos de procesos internos de transformación. Incluso se menciona a María Magdalena como la compañera de Jesús, y se insinúa que compartían un lazo espiritual y amoroso que trascendía lo meramente humano. Los evangelios gnósticos no se enfocan en el pecado, la culpa o el juicio. No hay amenazas de castigo eterno ni un llamado a temer a Dios. En lugar de eso, transmiten un mensaje profundamente liberador. El reino de Dios no está en el cielo, ni reservado para unos pocos elegidos, sino que está ya dentro de ti. No necesitas intermediarios, ni estructuras religiosas para acceder a él. Solo necesitas mirar hacia adentro, reconocer tu divinidad y recordar lo que has olvidado. Pero este camino no es fácil. Los gnósticos advertían que existen fuerzas que mantienen al alma en el sueño del olvido. Las llamaban arcontes, principados espirituales o energías que gobiernan el mundo material y manipulan la conciencia humana a través del miedo, el deseo, la distracción y la ignorancia. Hoy podríamos interpretarlas como sistemas de pensamiento, estructuras sociales o incluso mecanismos psicológicos que impiden el despertar. Estas fuerzas no son demonios en un sentido literal, sino símbolos del poder que tiene la ilusión sobre nuestra percepción. Por eso, el camino gnóstico es el del buscador solitario, del místico que se atreve a cuestionar las verdades impuestas, a rechazar las fórmulas prefabricadas y a confiar en la luz que brilla en su interior. Es el viaje del alma que se lanza al abismo del autoconocimiento, enfrentando sus sombras, liberándose del condicionamiento y ascendiendo hacia la verdad eterna. Y esa es la razón por la cual los textos gnósticos fueron tan perseguidos, porque no podían ser domesticados, no podían ser controlados por una jerarquía. Eran peligrosos, no porque fueran falsos, sino porque empoderaban al individuo. Decían que tú no necesitas ser salvo, sino despertar, que no necesitas adorar a un Dios externo, sino recordar que tú mismo eres parte de lo divino. Hoy, en un mundo saturado de información pero carente de sabiduría, estos antiguos textos resuenan como un eco profundo de verdades olvidadas. Hablan el mismo lenguaje que los místicos sufíes, los sabios orientales
los poetas espirituales de todos los tiempos. Nos recuerdan que el camino hacia lo sagrado no pasa por la obediencia ciega, sino por la experiencia directa, la introspección y la transformación interior. Los evangelios gnósticos no son meros documentos históricos, son llamados vivos al alma humana. Son invitaciones a emprender el viaje más importante de todos, el viaje hacia adentro, hacia el núcleo mismo del ser, donde el alma y Dios se encuentran en silencio. Tal vez por eso fueron enterrados, no para desaparecer, sino para ser descubiertos en el momento preciso. Y quizás ese momento es ahora, en el mundo moderno, donde muchas personas se sienten desconectadas de las instituciones religiosas y las respuestas tradicionales ya no satisfacen las preguntas más profundas del alma. Los evangelios gnósticos están experimentando un renacimiento silencioso, pero poderoso. Su mensaje no está limitado por el tiempo, la cultura o el dogma. Habla directamente al hambre espiritual de nuestra era. Ese anhelo de significado, de conexión, de paz interior en medio de un mundo que parece cada vez más fragmentado, superficial y saturado de ruido. Lo que hace que estos textos antiguos sean tan impactantes hoy no es solo su misterio o su antigüedad, sino su relevancia urgente para las preguntas existenciales de nuestro tiempo. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la verdad detrás de esta vida? Hoy en día, muchas personas no han perdido la fe, pero sí han perdido la confianza en quienes dicen tener todas las respuestas. Se les ha enseñado que las verdades espirituales están afuera, en figuras de autoridad, en libros sagrados, en doctrinas rígidas, y que su papel es simplemente aceptar, obedecer, creer. Pero el mensaje gnóstico desmantela esta estructura. Dice, la verdad ya está dentro de ti. No necesitas que te salven del pecado. Necesitas despertar del olvido. No estás esperando el juicio de un Dios lejano. Estás esperando recordar quién eres en lo más profundo. Este mensaje es radical, especialmente en un mundo obsesionado con el éxito externo, con la validación social, con el consumo y la distracción constante. En una época donde las redes sociales y la tecnología han convertido la identidad en un espectáculo, los evangelios gnósticos te invitan a cerrar los ojos al mundo externo y abrirlos al reino interior. Dicen que lo que realmente importa no puede ser visto con los ojos físicos, ni medido, ni comprado. Lo esencial está oculto en lo invisible, en el alma, en el silencio, en el centro inmóvil de tu ser. Más aún, este mensaje nos devuelve el poder. Según los gnósticos, no somos recipientes pasivos esperando ser salvados, ni esclavos de un destino impuesto. Somos chispas divinas, fragmentos del infinito, que han olvidado su origen y que, a través del conocimiento interior, pueden regresar a la plenitud. La salvación no se recibe, se reconoce. No se alcanza por fe ciega, se logra por visión directa. Este poder interior es precisamente lo que más temen las instituciones, porque no puede ser controlado, ni regulado, ni manipulado. Los gnósticos no necesitaban sacerdotes, ni templos, ni jerarquías. No necesitaban rituales externos para sentirse cerca de Dios. Su altar era el corazón, su templo era el alma, su guía era la voz interior. Esta autonomía espiritual representa una amenaza para cualquier sistema que base su autoridad en el miedo, la culpa o la obediencia. Por eso, los evangelios gnósticos fueron perseguidos y enterrados, porque empoderaban, porque liberaban, porque no enseñaban qué pensar, sino cómo despertar. Y sin embargo, hoy están regresando, no como doctrinas religiosas, sino como llaves vivas que abren puertas hacia el autoconocimiento. En los últimos años, pensadores de muchas disciplinas han comenzado a valorar profundamente estos textos. Psicólogos, filósofos, místicos y buscadores espirituales de todos los orígenes han descubierto en ellos un espejo
que refleja su propia experiencia interior. El renombrado psicólogo suizo Carl Jung reconoció en los gnósticos a los primeros exploradores del inconsciente humano. Vio sus mitos como mapas simbólicos del alma, relatos del descenso al mundo, de la pérdida de identidad y del retorno al centro luminoso de lo divino. Y no solo los psicólogos, también meditadores, yogis, teólogos alternativos, artistas y escritores han sentido en estos textos un llamado antiguo pero vigente. Sus enseñanzas se conectan profundamente con las tradiciones orientales, con el misticismo sufí, con la sabiduría indígena y con las corrientes filosóficas que valoran la introspección sobre la imposición. En los evangelios gnósticos hay resonancias de los Upanishads, del Tao Te Ching, de los poemas de Rumi, de las palabras de Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Su mensaje es universal porque hablan desde el alma y hacia el alma. No son textos que intentan convencerte, sino textos que te despiertan. Te invitan a soltar los velos del mundo, a dejar atrás las máscaras y a atreverte a mirar con ojos nuevos. En una época donde la información abunda, pero la sabiduría escasea, estos escritos no ofrecen respuestas fáciles, sino algo más valioso: una dirección hacia adentro. Desde la perspectiva gnóstica, los verdaderos enemigos del alma no son los pecados tradicionales, sino los archontes modernos, sistemas, ideas y estructuras que mantienen al ser humano dormido. El consumismo, el miedo constante, la adicción a la aprobación, la distracción tecnológica, el dogma disfrazado de verdad, todos ellos son formas contemporáneas de esclavitud espiritual. Y los gnósticos lo sabían. Por eso hablaban de la necesidad de romper las cadenas, de salir de la caverna de las sombras y volver a la luz interior. Pero, ¿qué sucede cuando despertamos? ¿Qué pasa cuando recordamos nuestra verdadera naturaleza? Los textos gnósticos no prometen fama, éxito ni comodidad. Prometen algo mucho más profundo: libertad interior, claridad espiritual, paz real. Cuando el alma se reconoce como divina, ya no teme, ya no depende de lo externo para sentirse completa, ya no vive persiguiendo ilusiones. Comienza a vivir desde un centro inamovible, desde una conexión directa con el todo. Se convierte en una con el origen, se convierte en luz consciente. Y eso es lo que hace que estos textos sean tan importantes hoy. No porque ofrezcan una nueva religión, ni porque resuelvan todos los dilemas del mundo, sino porque son un espejo. Reflejan la divinidad que hemos olvidado. Nos llaman a abandonar las certezas prestadas y a emprender el único viaje que realmente transforma: el viaje hacia el interior. Para cada buscador espiritual, para cada alma inquieta, para cada ser humano que sospecha que hay más de lo que se nos ha contado, los evangelios gnósticos no son meros escritos antiguos. Son llamados vivos, son desafíos al alma dormida, son puertas hacia la verdad. Tal vez, en este mundo fragmentado y caótico, lo que más necesitamos no son nuevas respuestas, sino el valor de hacernos las preguntas correctas. Tal vez, después de siglos de haber sido enterrados, los gnósticos han vuelto, porque este es el momento en que por fin podemos escucharlos. Y tal vez, solo tal vez, lo que nos ofrecen no es una solución, sino una forma de recordar lo que siempre hemos sabido.